Hoy vamos a seguir con la meditación que estamos haciendo del libro de Marcos y vamos a empezar hoy con el capítulo 2. Seguimos con el capítulo 2, pero vamos a leer a partir del versículo 18. Pero antes vamos a orar una vez más, ¿no? Y vamos a orar por la predicación de la palabra. Padre, te damos gracias por el privilegio de poder meditar, profundizar en tu palabra. Gracias porque tenemos acceso a tu palabra, Señor. ¿Cuántas personas en este momento están viviendo en países donde solo lo único que pueden tener es una hoja de tu Biblia, Señor? Es una hoja de tu palabra. Porque si tienen toda la Biblia, les pueden prender, les pueden matar. Y no tienen acceso, no puede llegar allí la Biblia. Y ellos pueden leer y volver a leer y meditar así en lo que tienen en sus manos y aprender. Y Padre, nosotros que tenemos toda tu palabra en nuestras manos, queremos honrarla, queremos dar el valor debido a tu palabra, Señor, en nuestro corazón. Parando ahora en este momento para meditar en lo que tú nos dejaste escrito. Y pedimos, danos un corazón abierto, danos estos oídos que oyen, danos estos ojos que ven, porque queremos escucharte a ti, Señor. Queremos aprender de ti y queremos verte a ti, Señor. Porque cada vez que te vemos a ti, vemos tu perfección, vemos tu santidad, vemos tu grandeza. Y esto nos hace ver también cómo pequeños y sucios somos, Señor. Y cuán necesitados somos de ti y cuán perfecto eres, Señor. En el nombre de Jesucristo te pedimos, haz esta obra en nosotros, Señor, y muéstranos también cómo podemos poner en práctica tu palabra, Señor, en nuestras vidas, para ver los frutos que ella produce en nuestro corazón. En el nombre de Jesucristo te pedimos y te damos gracias, Padre. Amén. Amén. Pues es curioso como no habíamos programado esto, pero el Señor ha querido así. Que justo el texto que vamos a leer hoy y lo que está aquí, ¿no?, tenía que ver con el estudio que hemos hecho en esta mañana, que hemos empezado con ¿no?, el de cambios profundos que David trajo. Yo, mientras iba meditando en la semana, decía, Señor, pero ¿cómo puede ser, no? ¡Qué jesusidencia! Y la palabra dice así: los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban. Y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los fariseos ayunan y tus discípulos, hablando a Cristo, y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso los que están de bodas ¿pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo el esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Qué tremendo, ¿no? Lo primero que podemos ver aquí es que hay tres clases de discipulado, ¿no? Habían tres discipuladores o tres escuelas de discipulado, ¿no? Y en los versículos 18, ¿no?, en el versículo 18 dice, los discípulos de Juan y de los fariseos ayunaban. Hemos visto esta mañana, ¿no?, cómo podemos hacer cosas piadosas sin que la motivación de nuestro corazón esté de verdad en Dios, ¿no? Entonces, aquí vamos a profundizar un poco en esto, pero
ellos ayunaban. Aquí no habla de su motivación ni nada, simplemente decía que ellos hacían algo que era bueno, que Dios había mandado hacer. Si miras desde Génesis, ¿no? Hay tiempos y tiempos que Dios mandaba que el pueblo hiciese ayunos. Incluso habían ayunos que era para toda la nación. Incluso habían ayunos que decían no se debe dar de comer ni a los animales, porque grande es el mal que hizo el pueblo, ¿no? Entonces Dios decía día de ayuno, todos, niños pequeños, animales, todos, sin comer, ¿no? Aquí dice que ellos ayunaban, pero no están contentos con ayunar, sino que fueron a decir a Jesús, ¿y qué? ¿No? ¡Qué bien!, ¿no? Nosotros aquí ayunando, pero pensad lo siguiente, el ayuno para el judío no era simplemente dejar de comer. Muchos de ellos se ponían una vestidura fea, que es incómoda, se metían en ceniza, ¿no? Y estaban allí como haciendo duelo, y era algo penoso de hacer, era algo que les costaba mucho hacer, ¿no? Algunos dicen, bueno, el dejar de comer para mí ya es así, ¿no? De penoso. Pero bueno, era algo muy fuerte que ellos tenían que hacer. Entonces ellos miraron a los discípulos de Cristo y dijeron, ¿por qué tus discípulos no hacen nada de esto? ¿No? Están ahí cada día contigo, de un lado para el otro, comiendo con uno, comiendo con el otro, visitando a uno, de paseo, ¿no? Un día en la barca, otro día caminando. Cuestionaron, ¿por qué los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan y tus discípulos no? Entonces, pensando en el discipulado de los fariseos, yo me he acordado de la palabra que dice que no debemos juzgar a los demás, ¿no? Porque con la misma medida que juzgamos a los demás, seremos juzgados. Y una cosa que Dios me mostró meditando en este texto, ¿no? De juzgar, es que igual que pasa con un mentiroso, ¿qué sucede con un mentiroso? No se fía de la gente, ¿sí o no? Una persona que vive mintiendo, cuando alguien le dice algo, piensa, este no sé, este me dice esto, pero no. Desconfía. ¿Por qué desconfía? Porque en su corazón está acostumbrado a vivir así. Entonces, cuando él juzga al otro como si estuviese mintiendo, es porque pasa por el filtro de cómo él vive. Entonces, como él vive mintiendo, va a pensar que los demás están mintiendo. Y luego Cristo dijo, quítate primero la viga que tienes delante de tus ojos para luego querer quitar la paja del ojo de tu hermano, ¿no? Porque tenemos esta tendencia. Los pecados que nos atan nos hacen estar ciegos y no podemos ver la realidad, que muchas veces el otro nos está diciendo la verdad y pensamos que es mentira porque estamos acostumbrados a mentir. Entonces, aplicando esto a los fariseos, a su escuela, ¿no? Ellos estaban acostumbrados a vivir una vida con Dios superficial. Ellos estaban acostumbrados a vivir una manera religiosa. Entonces vamos a buscar aquí, todos tienen una apariencia, ¿no? Todos una apariencia de santidad, ¿no? A vivir ahí como que dar una sensación a los demás, parte de lo que compartí, ¿no? David esta mañana, buscar ganar la aceptación de la gente por la apariencia de santidad que ponemos. Esa era la escuela de los fariseos. Eso era lo que ellos enseñaban a sus discípulos porque era lo que ellos vivían. Entonces, si uno se ponía en la escuela de los fariseos, iba a salir igual. Igual nosotros siempre decimos a los padres, papás, vigilad con vuestras actitudes, porque los hijos no aprenden lo que hablamos, aprenden lo que hacemos, ¿no? Igual que el padre dice, cariño, no se debe mentir, ¿no? Porque la mentira no es de Dios, Dios solo dice la verdad. Y luego alguien llama y dice, papá, es para ti, y dice, no, dile que no estoy, ¿no? Entonces, ¿cuál es la enseñanza que se va a quedar con los hijos? No se debe mentir, pero yo puedo elegir mentir y no pasa nada. Está bien, ¿no? Esta era la escuela que vivían los fariseos. Este era el discipulado de los fariseos. Y su vida era intentar cumplir un montón de reglas, un montón de normas,
para mantener este estatus delante de la gente. Y Cristo dejó muy claro en los acercamientos, ¿no?, que Cristo tuvo con ellos, de que lo que ellos buscaban era solo una apariencia, pero el fondo de su corazón estaba lejos de Dios. Se acostumbraron a centrarse en las cosas que hacer, en lo que hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Ay, hay que ayunar, entonces voy a ayunar. Ay, entonces, ¿por qué yo ayuno y el otro no? Quitaron sus ojos del corazón. Quitaron sus ojos de lo importante, ¿no? Otra cosa, ¿no?, que compartía David esta mañana. El enfoque en el corazón, en lo profundo, las intenciones de nuestro corazón. Lo curioso es que una persona que tiene una vida con Dios, una relación con Dios de cosas que hacer, ¿no?, más se da cuenta, o cuanto más se da cuenta de que no logra hacer todo lo que se propone, busca levantar otras cosas para intentar esconder las que no puede hacer. Y los fariseos hacían esto. Ellos intentaban apuntar el error de los demás, porque al apuntar el error de los demás, a ser súper estrictos, parecían que eran muy celosos de la ley de Dios, ¿no? Pero lo que ellos hacían era intentar ocultar sus errores a través de ser duros y rígidos con la gente, sabiendo que ellos mismos no daban cuenta de cumplirlo. Incluso llegaron a inventarse cosas que no estaban en la ley de Dios para crear allí una apariencia de santidad. Vamos a leer juntos lo que Cristo dijo en Mateo 23, del 1 al 25, y vamos a recordar, así vamos a ver de manera clara cuál era el discipulado de los fariseos, el sistema de discipulado de ellos. Mateo 23, del 1 al 25, vamos a leer. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Tremendo, ¿no? Es decir, tienen acceso a la ley de Dios, conocen la ley de Dios. Y el versículo 3 dice: así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombres o sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías, ¿no?, y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Antes de seguir, estos de ensanchar las filacterías, dicen que eran unos escritos como promesas de la palabra, que ellos la iban poniendo en todos los lugares, en sus hombros, en su ropa, para demostrar que ellos sí conocían la ley de Dios, ellos sí conocían las promesas de Dios, pero cada vez lo hacía más grande, porque ya no hacía falta, ¿no? Ya no era suficiente tener algo pequeñito, ¿no?, como algo así, ¿no?, en la ropa, sino que tenía que ser cada vez más grande para decir: mira cómo yo cargo en mí la ley de Dios, ¿no? Dice que ensanchan todo esto. El versículo 7 sigue diciendo: y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí,
Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Versículo 10 dice, ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos. Porque, ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, ese es deudor. Necios y ciegos. Porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por todo el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Esa era la escuela principal de la Biblia en los tiempos de Cristo, imaginaros. Los fariseos y los escribas eran los creyentes de la época. Eran aquellos que tenían acceso a la palabra de Dios y buscaban interpretarla. Tremendo, ¿no? Entonces vemos que los fariseos daban más importancia, más protagonismo incluso, a aquellos que guardaban una cierta apariencia de santidad. Ni se pensaba entre ellos que alguien reconociese un pecado, que una lucha, una debilidad, porque este ya no sirve. Entonces, cuando ellos miraron a Cristo, empezaron a juzgar a Cristo. De la manera que ellos actuaban, empezaron a mirar y decir, oye, ¿y este debe ser un pecador, porque no exige que sus discípulos cumplan todos los puntos. Si él no exige tanto, debe ser porque tampoco exige de él mismo. Cuestionaron al mismo Cristo, porque sus discípulos no estaban haciendo una de las cosas que se era propuesto hacer: ayunar. Pero
vamos a hablar de el segundo grupo de discipulado que había, el discipulado de Juan Bautista. Recordamos que Dios levantó a Juan Bautista para abrir el camino. Dice que se levantaría una voz en el desierto que prepararía el camino para la venida del Señor. Entonces, ¿qué predicaba Juan el Bautista? ¿No? Él predicaba el bautismo para el arrepentimiento. Entonces, las multitudes venían, la gente venía diciendo, ¿qué estás hablando? Y él hablaba, arrepentíos. ¿Qué significa arrepentirse? Significa, vosotros estáis mirando hacia un lado, pero Dios está al otro lado. Habéis dado la espalda a Dios. Entonces, arrepentíos significa volver otra vez vuestra mirada al Señor y seguir a Él. Vosotros habéis puesto vuestros ojos y vuestro corazón en las cosas de este mundo, en dioses que son falsos. Entonces arrepentíos, es decir, volver otra vez vuestra mirada al Señor y hacer su voluntad. Esta era la predicación de Juan Bautista. Entonces la gente que decía, sí, yo me arrepiento, yo reconozco que en mi vida no estoy viviendo para Dios, yo he dado la espalda a Dios. Entonces ellos venían y Juan les bautizaba en el río, como sellando su vida, como diciendo, te voy a purificar, este hecho te purificará de lo que estás viviendo para que tú puedas empezar a volver tu mirada al Señor. Esto es tremendo, ¿verdad? Entonces, yo me imagino que los discípulos de Juan Bautista tenían como un sentir en su corazón de decir, Dios, perdónanos, porque nos hemos apartado nuestra mirada de ti. Pero ya había pasado otras veces esto en la historia del pueblo. Ya otras veces el pueblo había ayunado, se había dado cuenta que había dado la espalda a Dios. ¿Y qué volvía a pasar? Otra vez lo mismo. Entonces, ¿qué era distinto en esto? ¿Qué había de distinto aquí? En el pueblo y en Juan no había nada de distinto. Pero había un anuncio que daba Juan Bautista, que esto sí cambiaba toda la historia, porque él decía, yo os bautizo en agua para el arrepentimiento, pero vendrá uno que no soy digno ni de atarle los cordones de su zapato, que él os bautizará con fuego. Aquí estaba la diferencia, pero los discípulos de Juan aún no tenían la revelación de Cristo. Solo sabían que vendría y lo tenían delante, pero aún no tenían toda la revelación completa que nosotros tenemos hoy. Entonces, lo único que ellos tenían era lo que dice la palabra en Romanos 3, del 10 al 18. Como está escrito, no hay un justo, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Eso era todo lo que los discípulos de Juan Bautista conocían. Entonces ellos vivían esto, ellos veían esto, ellos vieron esto en sí mismos y se sujetaron a ser bautizados para querer decir, Señor, yo quiero vivir otra cosa. Pero ellos no podían hacerlo, porque Cristo aún no había muerto y resucitado y no había enviado a su Espíritu. Entonces los discípulos de Juan, aunque tenían una intención más correcta en su corazón, tampoco tenían la respuesta. Estaban ayunando y esperando una respuesta. Ahora, el discipulado de Cristo, el Rey, es el que daba la respuesta a sus discípulos.
Vemos en Mateo capítulo 22, de los versículos 34 a 40, dice: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Veis la diferencia del discipulado de Cristo? Los fariseos querían que Cristo apuntase a un hecho, ¿qué voy a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es el mandamiento que tengo que cumplir? ¿Cuál es el más importante? Y allí querían pillar a Cristo, porque ellos conocían muy bien los mandamientos. Ellos conocían muy bien las cosas que tenían que hacer. Y cuando Cristo contestase una cosa que tenían que hacer, ellos ya tenían todo listo para decir: ¿por qué esto es lo más importante? ¿Por qué está esto en la ley? ¿Por qué aquello en la ley? Están preparados para contraatacar cualquier cosa que Cristo dijese. Pero claro, no estaban hablando de cualquier persona, estaban hablando de Cristo el Rey. Así que Cristo viene y les da un zasca, ¿no? Como se dice aquí. Cuando Cristo les contestó que el primer mandamiento es amar, entonces Cristo fue al corazón. Cristo salió de la atmósfera de vamos a hacer cosas para que se vean y fue al corazón. Cristo quitó la mirada de ellos, o nos quiso enseñar que el primer y gran mandamiento, el verdadero discipulado, viene de aprender que lo más importante para un discípulo no es las cosas que hace, sino el amor que tiene por su maestro. El discipulado de Cristo es distinto porque empieza desde el corazón, empieza desde dentro. Porque aquel que ama, vive por lo que ama. ¿Sí o no? Cuando tú de verdad amas una cosa, gastas tiempo, inviertes tiempo, dinero, lo que sea, por ello. Lo que haga falta. Cristo mismo nos dejó, ¿no? Y nos dio este ejemplo. Ahora, los fariseos estaban siendo fieles en entregar sus diezmos a Dios, ¿sí o no? Dice ahí que entregaban los diezmos. El mismo Cristo dijo, ¿no? En Mateo 23, entregáis aquí los diezmos, ¿no? El diezmo del comino. Pero dejaron lo más importante, que era la justicia, la misericordia y la fe. ¿Qué dejaron? Dejaron al mismo Dios, estaban cumpliendo con normas de hombres, estaban incluso cumpliendo con una norma de Dios, pero dejando al mismo Dios a un lado. Pero por eso Cristo les dijo: teníais que hacer el uno sin dejar de hacer el otro. No es que ellos ya tenían que dejar de diezmar, no, tenían que diezmar, pero sin dejar el corazón, porque el corazón es la cuestión aquí. Es entender de verdad lo que a Dios le importa. Yo te pregunto en esta mañana, ¿estás aprendiendo a amar las cosas que Dios ama? Porque muchas veces nos enfocamos en odiar o buscar rechazar las cosas que Dios odia. Y nos enfocamos solo en esto, ¿no? No voy a hacer esto, no voy a hacer el otro, porque esto está mal. Vale, entonces, ¿qué vas a hacer? Entonces, no es solo importante odiar lo que Dios odia, que es el pecado, básicamente, sino que es importante aprender a amar lo que Dios ama. Cristo nos enseñó en Lucas 12:34, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también
vuestro corazón. Es decir, si amas a Dios de todo tu corazón, lo que Cristo les estaba queriendo enseñar allí es que si amas a Dios de todo tu corazón, si amas a Dios de toda tu alma, con todo tu entendimiento, entonces todas estas demás cosas que están propuestas en la ley, te esforzarás por hacerlas, naturalmente. Y esto lo hemos vivido, ¿no? Cuando entregamos nuestra vida a Cristo. Vemos que el Señor va trabajando en nuestro corazón. Y hoy no somos los mismos de ayer. O no deberíamos de ser los mismos, ¿no? Y lo último que quiero recordar de este discipulado, ¿no? Es que Juan el Bautista anunciaba el arrepentimiento, pero no podía llegar al corazón de las personas. Solo llegaba a su mente y a producir, como provocar, ¿no?, a la gente diciendo, yo quiero volver a Dios. ¿Y ahora cómo lo hago? ¿No? Y Cristo vino y nos dijo en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cristo es la respuesta que la humanidad necesita. Yo te pregunto, ¿qué clase de discipulado estás viviendo hoy en tu vida? ¿Estás viviendo los frutos de un discipulado que vive una apariencia? Que vive ahí, vamos a hacer que está todo bien, que está todo, ¿no? Que esto, lo que compartía David esta mañana también, ¿no? Lo que hablaba el hermano en el libro, es que cuanto uno tiene más títulos o responsabilidad sobre otras personas, más destentado a vivir por apariencias. Y lamentablemente vemos que a veces en la iglesia tenemos la tendencia a siempre estar sonriendo, no queremos que nadie nos vea llorando, siempre es todo, ¿cómo estás, hermano? En victoria, ¿no? Vale, en victoria, pero en mi habitación, en mi almohada saben las victorias que estoy teniendo, ¿no? ¿Por qué lo hacemos? Porque lamentablemente nos estamos dejando influenciar por este discipulado de los fariseos, de vivir una apariencia, de buscar conquistar la aceptación de las personas por una apariencia, incluso de buscar conquistar la relación con Dios con las cosas que yo puedo esforzarme por hacer. Entonces, un día que no hago el discipulado, me condeno, me critico, me pego y digo, ¿qué eres tonto? ¿O será que estás viviendo el discipulado del arrepentimiento, ¿no? Es decir, el discipulado del que es consciente de que te equivocas, de que pecas, y que no estás viviendo para Dios lo suficiente, que no te estás esforzando, que has dado la espalda a Dios, que estás mirando otras cosas, pero ahí se queda. Y otra vez vuelve lo mismo, ay Señor, perdóname, y ahí se queda. Lo que Dios quiere de nosotros es que aprendamos a vivir el discipulado de Cristo, que empieza en Cristo y es ministrado por Cristo en el corazón. Empieza desde el cambio de las intenciones del corazón, el cambio del tesoro en el corazón. ¿Qué es lo que yo atesoro en mi corazón? ¿Cuál es mi mayor tesoro? Es ahí donde empieza el Señor a trabajar en nuestras vidas. Ahora, el punto 2, en la predicación, quería que pudiésemos meditar en las razones del Rey, ¿no? El versículo 19, Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Me parece tan curioso, ¿no?, que ellos intentan atrapar a Cristo con algo, ¿no?, y Cristo aprovecha la situación para enseñar, ¿no?
Cristo aprovecha la situación para enseñar. Y él, como rey, no necesitaba dar explicaciones a nadie. Decir, ¿por qué tus discípulos no ayunan? ¿Aquí qué te importa, no? Como rey, no tenía que dar explicaciones a nadie. Pero se detuvo para enseñarnos. Porque él sabía que lo que ellos estaban hablando era un sistema de discipulado que no agradaba a Dios. No estaba llevando la gente a Dios. Igual que hemos leído, ¿no?, en Mateo, decía, vosotros ni entráis en la presencia de Dios y tampoco permitís que los que quieren entrar entren. Entonces Cristo empieza, con su infinito amor y misericordia, aprovechó la situación para enseñar. Y cuando él dijo, vendrán días cuando el esposo les será quitado, estaba dando señales de que él tenía que volver al lado del Padre. Él ya no estaría físicamente al lado de sus discípulos. Cuando él dijo, les será quitado. Él estaría en el cielo preparando lugar para sus discípulos. Entonces ya no estaría físicamente a su lado. Ahora, pensad en este ejemplo, ¿no?, que Cristo dio. ¿Pueden los que están de bodas ayunar? Me hace recordar que habían fiestas de los judíos y bodas que ellos hacían dependiendo de cuánto dinero tenían, que hay fiestas de bodas que tardaban 7 días. Todo el día comiendo y bebiendo, todo el día comiendo y bebiendo. Imaginaros, vaya faena, ¿no? Ahora imagínate a ti es tu boda. Estás de fiesta, tendréis 7 días de fiesta para celebrar. Y de repente viene alguien y te dice, ¿por qué no ayunas? Nosotros aquí estamos ayunando y tú allí de fiesta. Y eso sería muy raro, ¿verdad? Como que pedir a una persona que está allí celebrando su boda a que pueda ayunar. A ver, hay tiempo para todo, ¿no? Cristo usó este ejemplo para hacerles ver lo ridículo que era la pregunta que le estaban haciendo. Y él le explicó diciendo, a ver, yo soy el esposo, estoy con mi iglesia, estoy formando mi iglesia, estamos empezando. Entonces, ¿para qué van a ayunar mis discípulos ahora? Es como si él dijese, no, estaré aquí por 3 años, es poco tiempo. Entonces mis discípulos necesitan estar conmigo para poder aprender lo máximo que puedan, verme a mí y estar conmigo personalmente, físicamente. Nadie más en la tierra tendría esta oportunidad que los discípulos tuvieron de estar físicamente con Cristo. Entonces era algo tan especial como celebrar las bodas. Y él dijo, a ver, ¿cómo ayunarán? Necesitan estar con el esposo porque el esposo está aquí, ahora les será quitado. Y entonces sí, ayunarán. Si la idea es que los discípulos conozcan a Dios, a ver, los discípulos tienen al mismo Dios delante. Están caminando con el mismo Dios, están durmiendo con Él. Entonces, ¿por qué queréis que ellos estén metidos ahí en ceniza y postrados, ayunando? Para conocer a Dios y tener el mismo Dios a su lado. Entonces Cristo intentó mostrarles lo ridículo que era la pregunta, ¿no? La ridícula que era la pregunta que estaban haciendo. Ahora sí, que Cristo resucitó, ahora que Él murió, resucitó y fue junto al Padre, entonces nosotros necesitamos ayunar. Porque esto nos ayuda al arrepentimiento, a mantenernos con el corazón arrepentido. Necesitamos ayunar porque nos ayuda a mantener nuestro corazón quebrantado delante de Dios, para que podamos estar constantemente poniendo nuestro corazón a prueba, porque cuando nosotros ayunamos estamos poniéndonos a nosotros mismos en una situación de humildad y de debilidad, para reconocer que necesitamos a Dios. Entonces esto nos ayuda en el proceso de santificación que el Espíritu Santo tiene y hace en nuestras vidas. Es decir, es nuestra responsabilidad
Dios no va a enviar un ángel en tu puerta en la mañana a decir, hoy es el día del ayuno, ¿no? No va a hacer esto. ¿Por qué? Porque Cristo ya nos dijo que llegarían tiempos que Él sería quitado y necesitaríamos ayunar. Es necesario ayunar también para que volvamos nuestra mirada al Señor, porque tenemos la tendencia a ir desviando nuestra mirada, sea por las distracciones de este mundo, por las cosas que hay, ¿no?, para divertirse, para pasarlo bien, sea incluso por las bendiciones, ¿no?, de tener la familia, de tener un coche, una casa, es decir, las cosas buenas incluso que tenemos pueden desviar nuestra atención. Y también las dificultades, los problemas, ¿no? Igual pasó con Pedro, que dijo, Señor, si eres tú que estás caminando sobre el agua, llámame a mí, que yo también quiero ir contigo. Y empezó a caminar, pero luego sintió el viento y vio que las aguas estaban ahí bajo los pies, ¿no? Es decir, quitó la mirada de Cristo y empezó a hundirse. Tenemos esta tendencia, entonces el ayuno nos ayuda a mantenernos. Entonces, yo te pregunto en esta mañana, ¿cómo está tu ayuno o tu vida de ayuno? ¿Cómo está tu vida de ayuno? Mateo 17, 21, Cristo dijo, este género, que eran demonios que estaban allí, dijo, no salen sino con la oración y ayuno. Eso significa que hay batallas, hay ataques que vendrán contra tuyo, que tú no los vencerás simplemente viniendo aquí un domingo en la mañana, escuchando la palabra. No los vencerás solo con la oración, sino que necesitarás la oración y el ayuno, porque lo dijo Cristo. Y esta es tu responsabilidad, es mi responsabilidad delante de Dios. Él ya nos dijo que necesitamos hacerlo. Así que ahora nos toca a nosotros. Y la experiencia que yo tengo, hermanos, es que si no pones en tu agenda, no vas a ayunar. Entonces llega un culto como hoy, que se habla del ayuno, y dices, ay, no he ayunado, ¿no? Y dices, no, esta semana sí, esta semana voy, ¿no? Y luego pasa una semana, 2 semanas y se queda en el olvido otra vez. Y luego está la próxima predicación que se hable sobre el ayuno y dices, ay, otra vez, el ayuno, Dios, ay, ¿no? Y vamos otra vez y seguimos con el ciclo. Ahora, una manera fácil de solucionarlo es, pon en tu agenda. ¿Cuántos recursos tenemos hoy en día para saltar una alarma y decir, hoy, mañana es día de ayuno, prepárate? Dios me dio la gracia de entender esto hace 15 años. Yo puse en mi agenda los primeros meses para que me acordase, porque no me acordaba, las primeras semanas. Pero ya se volvió una costumbre. Y hay un día en la semana que yo siempre ayuno. ¿Y por qué te digo esto? Es porque si yo puedo, tú también puedes. Que funciona. Nosotros somos olvidadizos. A mí me pasaba igual que a todos los otros. Cuando alguien hablaba de ayuno, me venía que no corazón, ay Señor, el ayuno. No lo hago. Qué mal creyente soy, ¿no? Me pasaba lo mismo, hasta que el Señor dijo, ¿por qué no pones en tu agenda? Marca un día, ya está. Si no puedes el mismo día en la semana, haz una agenda para el mes, pero ponlo. Y yo he podido disfrutar de que esto se quede como un hábito en mi vida. Ya es normal para mí, incluso es raro cuando estoy haciendo otra actividad en el día y no podría hacerlo por la actividad o por lo que sea, ¿no? ¿Cómo está tu vida de ayuno?
¿Qué vas a hacer a partir de hoy? Y el tercer punto, y con esto vamos acabando, habla sobre el vino nuevo y el rey. Pero para hablar sobre el vino nuevo necesitamos mirar las figuras y ejemplos que Cristo nos dio para meditar en ellas, ¿no? ¿Cuál es el primer ejemplo, la primera figura que Cristo usó? Vestido viejo, remiendo nuevo. Odre viejo, vino nuevo, ¿no? O odre viejo y vino viejo. Versículo 21 dice: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. No sé si ya habéis podido coser alguna ropa así, ¿no? Que había hecho un agujero o algo, pero el paño ya estaba más desgastadito, ¿no? En la época era más común tener esto porque no era tan fácil tener ropa, tener vestimenta. No es tan simple como ir a una tienda, incluso entrar en el móvil y decir, bueno, compro aquí una camiseta y me llega en 2-3 días, ¿no? Ellos necesitaban estar haciendo con la lana, ¿no? El algodón, la lana no, la lana era lana, ¿no? Y el algodón era del bichito este. Pero ellos necesitaban estar construyendo todo el sistema para hacer la tela, para luego hacer la ropa. Era un sistema que tardaba mucho. Entonces, cuando tenían una ropa, necesitaban cuidarla para que durase mucho. Ahora, una que ya estaba ya desgastada, yo ya he tenido algunas ropas así, que las amaba mucho. Las quería mucho, las he usado tanto que ya unos trozos donde quedaba más, que se rascaba, empezaba a estar más fina la tela, queda más fina. Y entonces lo que Cristo está hablando es, allí donde está más fino, si tú pones un remiendo nuevo, lo que va a pasar es que el nuevo va a tener resistencia, va a resistir, pero el viejo que está por debajo lo va a romper y se va a hacer peor. Esto es fácil de entender, ¿verdad? Ahora, Cristo también nos habló de un odre. Y el odre no es muy común hoy en día, ¿no? Pero el odre era la piel de un animal. Comúnmente ellos usaban la cabra. Hacían es como vaciar el animal por dentro, ¿no? Y dejar solo la piel. Y así se ataba toda la punta, así se pegaba. Y dejaba como el cuello donde entraba el líquido. Entonces lo hacían un tratamiento para poder poner el vino allí. Entonces ponían el vino y lo ataban. Claro, esto es piel, no sé, vosotros ya conocéis, ¿no? Que la piel se estira, ¿no? Gracias a Dios porque se estira, si no, cuando comíamos un poquito demasiado ya estaríamos en un aprieto. Entonces el odre nuevo es porque tiene la capacidad de estirarse, es flexible. Entonces el vino tiene su proceso de fermentar y echa gases, y estos gases hacen con que se infle, y uno no puede estar abriendo y cerrando todo el rato porque si no se fermenta y se echa a perder. Entonces tiene que estar cerrado, y al estirarse los odres viejos ya no tenían capacidad de estirarse, sino que tú los pegas y hace, ¿sabe? Igual una galleta dura. Así queda la piel seca. Es como una galleta dura. Hay una comida de Colombia que se pone todo dentro del cerdo, ¿no? Y luego lo pone... ¿Sí? ¿Cómo se llama? Lechona. La lechona. La lechona, si uno le pasa demasiado en el fuego, queda duro, terrible, ¿no? Pero así es. Pero cuando se hace bien, es riquísimo. Ahora, la piel queda de la misma manera, dura, seca. Y ahora, ¿qué pasa cuando se hierve o se fermenta el vino dentro? Intenta estirar y no puede, entonces se rompe y echa a perder todo el vino, porque es algo que está rígido, seco, duro. Y Cristo dijo, no se puede poner vino nuevo en odre viejo, esto no tiene sentido.
Ahora, ellos les preguntaron a Cristo sobre el ayuno, ¿por qué sus discípulos no ayunan? ¿Qué Cristo está hablando de odres y de vino y de tela? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Otra vez, Cristo estaba yendo al corazón. El corazón del hombre sin Dios es un corazón seco, es un corazón duro. Aunque tú le puedes echar y dar palabras de bendición, ¿no? Y hablar de Dios, no le va a servir de nada. Porque no puede retener lo bueno. Cristo dijo, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Porque hace falta que los odres sean nuevos para que se pueda echar vino nuevo. Tanto la vestidura vieja cuanto los odres viejos simbolizan el discipulado o el sistema de discipulado de los fariseos y de Juan Bautista, ¿no? Sin tener una respuesta al arrepentimiento. Simboliza el hombre sin Dios, el hombre alejado de Dios, el hombre aquel que no nació de nuevo, está en condición de pecador, es blanco de la ira de Dios. Es un odre viejo. Entonces, los fariseos quisieron hablar sobre el ayuno, ¿no? Cuestionar a Cristo por qué no ayunaban sus discípulos, y Cristo les hizo entender, o les quiso hacer entender, ¿no? Y a nosotros también hoy, de que no importan las actitudes externas que estamos haciendo, piadosas que sean, y no sirven de nada si no hemos nacido de nuevo. No vamos a comprar el amor de Dios con las cosas que hacemos. Pero sí podemos aprender a amar a Dios, porque entonces haremos cosas buenas y piadosas. Pero no porque nos sentimos obligados, o porque queremos conquistar algo, o porque queremos que la gente nos vea, o porque queremos crear un estatus. Ya no nos importa nada de esto. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Yo tengo títulos de esto, títulos de aquello, yo hice la escuela de Gamaliel, todo lo que era lo máximo de lo máximo, el apóstol había hecho. Y dijo, yo considero todo esto como basura, con tal de conocer a Cristo. Quiero solo recordar con vosotros una historia que conocéis ya, ¿no? Que está en Juan capítulo 3, porque había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Versículo 3 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Lo que Cristo estaba hablando de los odres, del vestido, lo que Él dijo sobre el odre nuevo, es lo único que puede recibir el vino nuevo. Es porque lo que Él tenía para derramar sobre las personas, lo que Él iba a hacer por las personas, o el espíritu que sería derramado, no podría ser derramado en corazones duros, en personas que no hubiesen nacido de nuevo, porque se echaría todo a perder. Entonces, por último, en esta mañana, yo quiero que pienses en tu vida, que pienses incluso en tu pasado y en tu presente, y puedas contestar esta pregunta y decir, ¿de verdad he nacido de nuevo? ¿De verdad es Cristo el que reina sobre mi vida? ¿De verdad yo tengo a Cristo como mi Señor? ¿O simplemente estoy viviendo como los fariseos? Cierra tus ojos. Pregúntate esto, ¿de verdad yo puedo mirar atrás
¿Puedo mirar y ver las marcas de Cristo en mi vida? ¿De verdad puedo ver que el Señor está cambiando mi corazón y me está haciendo amarle a Él sobre todas las cosas? ¿O yo estoy de manera incansable intentando hacer cosas para ver si algún día me siento amado por Dios? ¿De verdad puedo ver los frutos de haber nacido de nuevo en mí? ¿Puedo ver los frutos de Dios en mí? ¿Puedo ver las marcas de Dios en mí? ¿Puedo ver que nace desde mi interior el hacer lo bueno? Que Dios me lleva, aunque yo muchas veces no me doy cuenta, pero puedo ver que Dios me lleva a esto. O no encuentro esto, tengo que esforzarme, lucharme y estar ahí sin parar. Es cierto, hermanos, que nacimos en pecado y lo automático que nuestra carne tiene es de hacer lo malo, que hacer lo bueno es lo más difícil. Y necesitamos esforzar por hacerlo. Pero una cosa es esforzar por hacer lo bueno, porque queremos ser aceptados. Y esforzarse por hacer lo bueno, porque hemos sido amados. Y estamos aprendiendo a amar. Padre, en esta mañana ponemos nuestro corazón delante de tu presencia. Reconocemos, Señor, que nuestro corazón nos engaña. Reconocemos, Señor, que muchas veces nos hemos dejado llevar por la escuela de los fariseos, de buscar apariencias, de buscar conquistar tu amor, Dios, con las cosas que hacemos. Y caemos en la frustración de que la verdad es que no podemos, y luego somos duros con los demás, somos rígidos con los demás, porque queremos ocultar el sentimiento de fracaso que llevamos dentro. Porque sabemos, en el fondo sabemos que no podemos conquistar tu amor, Dios, porque somos imperfectos. Te pedimos en esta mañana que tu Espíritu obre en nuestro corazón. Cristo le dijo a Nicodemo que es necesario nacer de nuevo. Y que el que nace de la carne es carne, el que nace del Espíritu es Espíritu. Nosotros ya hemos nacido en la carne, pero necesitamos que tu Espíritu obre en nosotros y nos haga nacer en Espíritu. Queremos ser, Señor, estos tus discípulos que son odres nuevos, que pueden recibir lo nuevo, que pueden retener lo bueno, incluso pueden dar frutos en ello. Y necesitamos que hagas esta obra en nuestro corazón, Señor. Y también pedimos: ayúdanos, Señor, en nuestra debilidad, porque reconocemos que no te amamos, Señor, de todo nuestro corazón. Tú no eres nuestro mayor tesoro todo tiempo. A veces nuestro mayor tesoro en la mañana es estar tranquilo, que nadie nos moleste, o es estar allí en el trabajo, centrados solamente y tan solamente en el trabajo. Y en la noche es mi tiempo de ocio, mi tiempo de divertirme. Vamos oscilando, Dios. A veces nuestro mayor tesoro es nuestra familia. Y vamos oscilando, Dios, en lo que es el tesoro de nuestro corazón. Y finalmente nos damos cuenta que nosotros, muchas veces, y en la mayoría de las veces, somos los que estamos
en el tesoro de nuestro corazón, es decir, somos nosotros mismos, nuestro ego. Podemos poner a nuestra familia, nuestro trabajo y las demás cosas, Señor, pero en realidad es porque queremos que todo esto sirva para nuestra felicidad, la felicidad de nuestro corazón. Y en realidad estamos sirviendo no a ti, sino que a nosotros mismos. Nos perdemos en todo ello, Señor. Perdemos las oportunidades que nos das para glorificar tu nombre, para hacer tu reino, para traer tu reino, para establecer tu reino, para cooperar con tu reino. Porque estamos demasiado enfocados en nosotros mismos, Señor. Esta mañana pedimos perdónanos y ayúdanos. Enséñanos así a rechazar y a odiar el pecado, porque tú lo odias. Pero también ayúdanos a aprender de ti cuáles son las cosas que te agradan, Señor. Y enséñanos a amar las cosas que tú amas. En el nombre de Jesucristo te pedimos, Padre.